Es un gusto y una satisfacción profesional para mí poderles presentar mi libro Hacia la generación de riqueza colectiva, competitividad y emprendimiento. Un documento que desde lo técnico pretende aportar en ese, creo yo, nuevo modelo de desarrollo, un nuevo modelo económico que necesita nuestro país, pues dadas las circunstancias que estamos viviendo. Por eso lo considero muy válido en este momento, y no porque lo haya escrito yo, sino porque finalmente creo que entre todos tenemos que buscar soluciones reales a la coyuntura política, social y económica que vive nuestro país. Es importante que aportemos en ese proceso de cerrar las brechas que tenemos actualmente. Creo que la riqueza que genera nuestro país debemos repartirla entre todos. Eh, Finalmente creo que de lo que se trata es de que la calidad de vida de todos mejore, y a través de la autosuficiencia económica, que a través del emprendimiento y la competitividad pues podamos tener todos más oportunidades, que se genere mucho más empleo decente. Yo considero que a veces el asistencialismo mal enfocado genera pobreza mental, y tenemos que salir de ese tema. Yo creo que cuando se crean oportunidades en igualdad para todos, pues es mucho más fácil que todos salgamos adelante. Por eso presento nuestro libro que busca eso. Yo creo que hoy en día, desde lo político, desde lo social y desde lo económico, tenemos que hablar de un nuevo capitalismo, ese que precisamente se encargue de solucionar las necesidades sociales que tenemos en nuestra sociedad, hablando pues de valor compartido, que realmente podamos tener soluciones de fondo a esos problemas estructurales que vive nuestra sociedad y que son la causa del desasosiego que se vive cada vez que hay algún tema desde lo político. En nuestro libro, en 6 capítulos, inicia hablando de la importancia que tienen las habilidades blandas dentro del proceso emprendedor. El emprendimiento es un proceso 100% mental. Considero importante que pues desde la academia y desde los actores estratégicos se maneje esto, porque finalmente es lo que genera impacto en el proceso emprendedor, especialmente cuando es de oportunidad. En el capítulo 2 hablamos de la política pública como base de esa estrategia de largo plazo, que realmente es la que produce resultados de fondo e impacto. En el capítulo 3 hablamos del ecosistema como centro, como motor de ese modelo de desarrollo basado en el emprendimiento. En Colombia tenemos muchísimos actores estratégicos, lo he dicho varias veces, pero creo que hay que mejorar muchísimo la eficiencia de esos actores estratégicos, que realmente, vuelvo y repito, lo más importante es generar resultados de impacto, que realmente trascendamos a través de esos actores que intervienen en el ecosistema emprendedor. Tenemos muchos actores, pero realmente pues los resultados sí se están empezando a ver, pero realmente deberíamos tener mucho más mucho mejores resultados frente a este tema. Fíjense, por ejemplo, el tema de la ley de emprendimiento. Es una ley que en el papel uno la lee muy bien, pero finalmente cuando se operativiza pues empiezan a presentar problemas, y ahí es donde realmente se queda todo. Entonces es importante que ese ecosistema realmente funcione, que los actores estratégicos jueguen a un nivel muy clave y muy importante para que se pueda desarrollar realmente política pública de fondo. En el capítulo 4 hablamos del emprendimiento como herramienta transversal en la educación del siglo XXI. Yo creo que el tema del emprendimiento es un tema que debemos fomentar desde las aulas, pero no desde el concepto, sino realmente desde la práctica, porque finalmente esa autosuficiencia económica, como lo dije, como lo digo en el capítulo 1, es mental. Entonces tenemos que empezar a educar a nuestros niños, a nuestros estudiantes, en esos conceptos y llevarlos a la práctica, porque finalmente
eso es lo que va a llevar a resultados de fondo. Entonces es importante que desde nuestros colegios privados y públicos pues podamos trabajar ese, ese concepto. En el capítulo quinto pues hablamos de la competitividad como base del desarrollo local, regional y nacional. Se ha avanzado en algunos aspectos, en algunas materias, algunos departamentos por supuesto le han puesto mucho cuidado a este tema, y es importante pues que a nivel país sigamos generando esas acciones que nos permitan mejorar pues en todos los aspectos que tienen que ver con la competitividad, especialmente con la eficiencia del Estado. Tenemos un Estado bastante ineficiente, donde la fuga de recursos es bastante, entonces tenemos que trabajar muchísimo ahí. El tema de la corrupción pues sigue siendo un tema complejo, y pues obviamente el desequilibrio fiscal que tenemos pues es fruto de esos dos aspectos. Yo en lo personal, sobre los temas tributarios, pienso que primero uno debe organizar la casa y luego sí mirar qué dinero hace falta o qué dineros debemos aportar entre todos para que el país funcione bien. Y en el último capítulo es un capítulo pues dedicado a los emprendedores, a los empresarios, que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de incertidumbre, requieren entender a dónde debe llegar el nivel de pensamiento estratégico para poder darle acción y decisión en el hoy, para que realmente esas empresas puedan cumplir su visión de futuro y puedan salir adelante en estos tiempos de cambio, donde se requiere tener visión sistémica de 360 grados para poder gestionar ese cambio organizacional de una manera eficiente, de una manera ágil. Hoy en día en el mundo empresarial se imponen las metodologías ágiles, que son las que hacen que se produzcan resultados y que las empresas crezcan, se dinamicen y se potencien hoy en día en mercados globales. Entonces los invito a que adquieran nuestro libro en el teléfono 321-424-8025 o en nuestro correo electrónico mauro@maurofernandomendoza.co, para que lo lean o para que se lo obsequien a un amigo, a un familiar, y tengan este documento, que considero que es un documento de consulta, un documento actual y que nos va a orientar pues a los que somos emprendedores, a los empresarios y a los que quieren emprender, y a los que trabajan en los temas públicos. Muchísimas gracias por apoyar nuestro trabajo. Un fuerte abrazo para todos.